Hay una franja de agua de 33 kilómetros de ancho que decide si el mundo come, si las luces se encienden, si las economías sobreviven. No la conoces. Nadie te la enseñó en la escuela. Pero en este momento, mientras lees esto, una guerra se está peleando por su control. Y lo que ocurra ahí en las próximas semanas va a afectar el precio de todo lo que compras, el valor de tu dinero y el equilibrio de poder del mundo entero. Bienvenido a Atlas del Poder. Aquí no analizamos las noticias, analizamos el tablero. Vamos a entender esta guerra usando solo un mapa. No necesitas saber quién disparó primero. No necesitas conocer la historia de la región. El mapa lo dice todo. Y una vez que lo veas, no podrás dejar de verlo. Este es el estrecho de Hormuz, una ranura de agua entre Irán y la península arábiga. 33 kilómetros en su punto más angosto. La gente puede cruzarla nadando. Una persona en buena forma física puede nadar de un lado al otro. Eso es todo lo que separa el orden mundial del caos. Por ese estrecho pasa el 20% de todo el petróleo del mundo. Uno de cada 5 barriles de crudo que se consumen en el planeta tiene que atravesar esos 33 kilómetros. No hay alternativa. No hay ruta alterna que pueda reemplazarlo. Si ese estrecho se cierra, el mundo no tiene plan B. Pero los números por país son lo que realmente te hacen entender el peso de esto. Japón importa el 75% de su petróleo por el estrecho de Hormuz. 75%. El primer ministro japonés lo dijo públicamente. Si el estrecho se cierra, Japón se queda sin petróleo en 8 o 9 meses. Toda la economía japonesa, la tercera más grande del mundo, colapsa en menos de un año. India depende en un 60% de su petróleo de esta zona. 600 millones de personas que dependen de esa ranura de agua para que sus economías funcionen. China el 40%, Corea del Sur más del 70%. Estas no son estadísticas abstractas, son la infraestructura energética de la mitad de la humanidad, pasando por un canal que cualquier persona en buena forma puede cruzar a nado. Y los iraníes ya lo cerraron. Eso es lo primero que tienes que entender. El estrecho de Hormuz no es una amenaza hipotética, es una palanca que ya se activó, y el mundo está sintiendo las consecuencias ahora mismo. Pero para entender por qué esto importa más allá del petróleo, hay que hablar del sistema que hace que el dólar tenga valor, el petrodólar. Este es el concepto que más se malentiende en el análisis geopolítico moderno. El dólar estadounidense no tiene valor porque Estados Unidos sea poderoso. Tiene valor porque el mundo necesita dólares para comprar petróleo. Así de simple y así de brutal. El acuerdo nació en los años 70. Los países del Consejo de Cooperación del Golfo, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Kuwait, Qatar, acordaron vender su petróleo exclusivamente en dólares estadounidenses. Si quieres petróleo, necesitas dólares. Si necesitas dólares, necesitas someterte al sistema financiero de Estados Unidos. Ese es el fundamento del poder imperial estadounidense. No son sus portaaviones, no son sus bases militares. Es el petróleo del Golfo vendido en dólares. Por eso los países del Golfo son la pieza más importante del tablero. No por sus ejércitos, que son débiles. No por su tecnología, que depende del exterior, sino porque sin ellos el petrodólar no existe. Y sin el petrodólar, el dólar es solo papel. Pero aquí es donde el mapa empieza a revelar algo que la mayoría de los analistas no te cuentan. Los países del Golfo son extraordinariamente vulnerables. Mira el mapa. De un lado, Irán. Montañas. Cadenas montañosas que se extienden por miles de kilómetros, con altitudes de 3, 4, 5 mil metros. En esas montañas puedes esconder bases de misiles. Puedes esconder arsenales de drones. Puedes construir instalaciones subterráneas a cientos de metros de profundidad que ningún satélite puede ver con claridad y ningún misil puede destruir con certeza. La geografía de Irán es una fortaleza natural, la mejor defensa posible. Del otro lado, el Golfo, desierto plano, absolutamente expuesto.
sin montañas, sin bosques, sin terreno que ofrezca cobertura. Las ciudades del Golfo son joyas arquitectónicas construidas en medio de la nada, alimentadas por petrodólares, sostenidas por tres sistemas críticos que están completamente al descubierto. Primero, el petróleo. ¿Qué tan difícil es destruir un campo petrolero con un dron? No es difícil. Los campos petroleros son instalaciones industriales enormes, llenas de tuberías, válvulas, tanques de almacenamiento. Un dron con la carga adecuada puede inutilizar una instalación entera. ¿Pueden defenderse? No. Hay demasiados puntos vulnerables y el espacio aéreo es imposible de controlar contra un ataque masivo con drones baratos. Segundo, la comida. El 80% de toda la comida que consume el Golfo viene del exterior. 80%. Estas ciudades de millones de habitantes, estas economías de billones de dólares, dependen de que los barcos sigan llegando. Si el comercio marítimo se interrumpe, no hay reservas que aguanten más de semanas. Esta no es una vulnerabilidad teórica. Es la realidad cotidiana de países que construyeron prosperidad sin construir autosuficiencia. Tercero, y este es el más crítico, el agua. El Golfo tiene acceso mínimo a agua dulce natural. La solución que desarrollaron en las últimas décadas son las plantas desalinizadoras, enormes instalaciones industriales que toman agua del mar y la convierten en agua potable mediante procesos electroquímicos intensivos en energía. El 60% del suministro de agua del Golfo viene de estas plantas. 60%. ¿Qué tan difícil es destruir una planta desalinizadora con un dron? Muy fácil. Son instalaciones grandes, fijas, fácilmente identificables. Sin agua, estas ciudades no existen. Entonces tienes esta situación que el mapa grita en silencio. Irán es una fortaleza inexpugnable desde la que puede atacar con precisión. El Golfo es un desierto plano, expuesto, sin defensa real contra un ataque masivo. En cualquier momento de esta guerra, Irán puede tomar la decisión de destruir la infraestructura crítica del Golfo. Y no hay nada que nadie pueda hacer para impedirlo completamente. Pero Irán también tiene una debilidad fundamental, y esa debilidad es lo que convierte este conflicto en un juego de destrucción mutua. Irán tiene un problema severo de agua. Las décadas de cambio climático han secado ríos, reducido glaciares y dejado a amplias regiones del país en condición de estrés hídrico extremo. Las mismas montañas que son su fortaleza militar son también su prisión geográfica cuando el agua escasea. La estrategia de Estados Unidos e Israel no es invadir Irán, es hacerlo inhabitable. Ataques a represas, a embalses, a plantas de tratamiento, a infraestructura de distribución. El objetivo no es ganar un campo de batalla, es crear una crisis humanitaria tan severa que la población colapse internamente o que una oleada de refugiados desestabilice todo el entorno regional. Este es el tablero real. Dos fuerzas capaces de destruirse mutuamente. Dos vulnerabilidades simétricas. Un juego de gallina donde ambos bandos saben que el otro puede hacer daño irreparable, y la pregunta es ¿quién tiene más disposición a aguantar el dolor? Y aquí es donde la geografía deja de ser suficiente y hay que hablar de psicología política. Los iraníes son chiitas con una doctrina del martirio. Han perdido a su líder religioso supremo en ataques. Tienen una tradición política y religiosa que glorifica el sacrificio. Su disposición a aguantar el dolor, a escalar el conflicto, a aceptar consecuencias devastadoras, si eso significa dañar al enemigo, es profundamente diferente a la de cualquier otro actor en el tablero. Los países del Golfo son monarquías ricas, pragmáticas, materialistas. Su riqueza está construida sobre expatriados. El 90% de la población de Dubái son extranjeros. Si el conflicto escala, si las ciudades se vuelven inseguras, si la infraestructura falla, esa población se va. No hay lealtad nacional que los retenga.
La prosperidad del Golfo desaparece cuando desaparece la sensación de seguridad. No es una competencia de miedo simétrica. Irán puede aguantar más dolor. El Golfo no puede. ¿Cuáles son los próximos movimientos en el tablero? La primera gran pregunta: ¿va a enviar Estados Unidos tropas terrestres? Los bombardeos aéreos no pueden derrotar a Irán. Sus instalaciones más críticas están enterradas en las montañas, protegidas por capas de roca y concreto. La única forma de neutralizar la capacidad ofensiva iraní de manera definitiva es con una invasión terrestre de escala masiva. Estamos hablando de 500.000, 1 millón de soldados. Una operación del orden de lo que fue la Segunda Guerra Mundial en escala logística. La pregunta no es si Estados Unidos tiene la capacidad. La pregunta es si tiene la voluntad política para asumir ese costo. La segunda gran pregunta: armas nucleares. Irán no tiene confirmado un arsenal nuclear, pero tiene la capacidad técnica para desarrollarlo rápidamente. Si un gobierno ve que va a perder, si ve que su existencia como Estado está en juego, ¿qué decisiones toma? La historia dice que los estados desesperados toman decisiones desesperadas. Nadie puede responder esta pregunta con certeza, pero nadie tampoco puede descartarla. La tercera gran pregunta: ¿quién más entra al conflicto? Europa ya está debatiendo su involucramiento. Alemania, Francia y Reino Unido están en conversaciones activas. Y si las potencias occidentales entran en masa, China y Rusia tienen incentivos propios para no dejar que Irán caiga. China obtiene el 40% de su petróleo de la región. Rusia ve en la derrota de Irán la demostración de que nadie puede resistir la presión occidental. Si ambos entran, ya no estamos analizando un conflicto regional. Estamos analizando la Tercera Guerra Mundial. Para América Latina, este conflicto no es una noticia lejana. Es la economía de tu país, moviéndose en tiempo real. El precio del petróleo ya superó los $120 por barril. El dólar se está fortaleciendo porque en tiempos de crisis global el mundo corre hacia el dólar. Eso significa que tu moneda local se debilita, que tus importaciones se encarecen, que la inflación sube. Y si el conflicto escala, si el petrodólar entra en crisis, las consecuencias para economías latinoamericanas que dependen del comercio global son impredecibles. El estrecho de Hormuz no está a 33 kilómetros de ti. Está en cada precio que pagas, en cada litro de combustible que consumes, en cada producto que importas. El mapa siempre supo la verdad. Ahora tú también la sabes. La próxima semana vamos a hablar de otro punto crítico del tablero. Un conflicto donde 180 kilómetros de agua separan dos futuros posibles para el mundo. Donde los actores ya están en posición. Y donde una decisión equivocada podría desencadenar la confrontación más peligrosa del siglo. El estrecho de Taiwán,